Gracias, mi querido José Luis Víquez. Tenso estaba el ambiente en la Asamblea Legislativa, pero tenso también hay que ponerse, mi querida señora, cuando usted tiene problemas de tiroides. Es que afecta 5 veces más a las mujeres que a los hombres. ¿Cuándo darse cuenta que hay un problema de tiroides? Porque no solo usted, señora, también nosotros tenemos que estar atentos. Abordamos este tema en compañía de la doctora Elizabeth Mesa. Bienvenida, mi querida doctora. Buenos días, y yo encantada como siempre de estar aquí en la revista, y muchas gracias por estar aquí también. Y qué importante que son 20 gramos que nos puede afectar increíblemente, nos puede afectar desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista intestinal, inclusive hasta el punto de vista de nosotras las hormonas a nivel de los ovarios o el útero. Entonces vean qué importante lo que Sergio acaba de mencionar. Es más la predisposición en las mujeres, estamos hablando de 2 a 3 veces más en la mujer. Entonces a partir de los 30 años hay que tener mucho cuidado porque es la edad en la cual podemos tener sintomatología de hipo o hipertiroidismo. Despierta cambios de humor que usted esté aquí en la revista, doctora. ¡Ay, qué belleza! Yo feliz de despertar esos cambios en la casa, en la que es la casa de uno, ¿verdad? Pero sí es importante, los cambios a nivel de nosotras las mujeres es bastante notable, y yo sé que todas las que están ahí nos dirán, es cierto, pero más cuando la tiroides está afectada, nos va a alterar definitivamente todo nuestro organismo y puede tener unas manifestaciones que si no se les da tratamiento puede ser severo. ¿Le parece si vamos con la primera seña? Claro que sí. Vamos a la pizarra, doctora. La primera señal, la fatiga. A veces uno no se da cuenta que está cansado y está totalmente relacionado con tiroides. ¿Por qué? Claro que sí, la fatiga es aquella falta de levantarse, esa falta de estar uno con actividad física. ¿Qué es lo que pasa? Acordémonos que la tiroides maneja nuestro estado hasta de humor. Entonces, si tenemos hipotiroidismo, que esto es muy propio de la fatiga, es una manifestación. El hipotiroidismo significa hipo es bajo. ¿Qué quiere decir? Las hormonas, que son 2 muy importantes. En este caso voy a poner 3. T3, T4 y TSH. Le apuesto que más de uno que está ahí en la casa dice, sí, es cierto, porque eso es lo que se demuestra en el laboratorio. Estas son las hormonas características de la glándula tiroides. Cuando estas 2 hormonas, la T3 y la T4, están bajas, ¿qué quiere decir? Tenemos hipotiroidismo, y esa es una de las primeras causas que afecta a nosotras las mujeres, e inclusive al hombre, pero vamos a hablar más que todo que la mujer tiene más predisposición. La fatiga, si yo tengo unas hormonas bajas, voy a sentir apatía, no voy a tener ganas de estar activa. ¿Por qué? Porque mis hormonas están totalmente bajas. Entonces, obvio, ¿qué es lo que yo necesito? Darle un aumento a esas hormonas para volver a tener esa pérdida o esa actividad en nuestro cuerpo. Doctora, ¿hasta dónde un dolor muscular, que es otro de los síntomas, puede ir relacionado con la tiroides? Porque aquí vamos haciendo checks, y entonces claro, si tengo como tantas cositas, puedo tener... El dolor muscular, Sergito, muy importante, hay que primero hacer un diagnóstico diferencial, porque el dolor muscular no es solamente característico de la tiroides, ¿ok? Entonces, primero vamos a hacer un diagnóstico diferencial de cuáles son esos síntomas que son similitudes a lo que tenemos cuando tenemos un hipotiroidismo. Por supuesto, el músculo, hay una fatiga, hay una disminución de lo que son se podría decir las partes que conforman el músculo, y por supuesto voy a sentir ese dolor muscular. Principalmente me va a agarrar en las noches, entonces las personas van a sentir ese pesadez, esa alteración, inclusive a nivel circulatorio, que se va a estar manifestado en lo que es un dolor muscular. Volvemos a lo mismo, si mis hormonas, la T3, T4 y por supuesto la TSH están alteradas, es decir, bajas, yo voy a tener un dolor muscular, principalmente en la noche. Doctora, ¿dónde se ubica la tiroides? Me voy a poner de pie para que usted haga el señalamiento. Exactamente. Vamos a utilizar el método de la exploración. Por eso siempre les digo, cuando ustedes tengan síntomas, es importante que el médico le haga la exploración. Vamos a pedirle al paciente que se quede sentado. En este caso vamos a hacerlo más gráfico con Sergio. Estos 2 deditos son los que se van a palpar la parte anterior del cuello. La glándula es muy pequeña, tiene forma de mariposa, entonces tiene 2 lóbulos específicamente aquí, es adelante del cuello. Yo voy a agarrar estos 2 deditos y le voy a pedir a la persona que trague. Ok, esto en una persona que tenga un nódulo ovóceo o trastorno tiroideo, yo voy a palpar perfectamente los lóbulos inflamados. ¿Por qué? Porque la glándula tiene un lóbulo aquí
y otro lóbulo aquí. Entonces se le va a palpar perfectamente el crecimiento. En este caso, Sergio no tiene trastorno tiroideo, es bastante palpable lo que es el músculo y no la glándula tiroidea. Entonces, le pedimos al paciente que se siente, que trague y podemos hacer la exploración. Es muy importante. En muchos de los casos, Sergio, la persona no presenta lo que es inflamación de la glándula tiroidea, pero tiene toda la sintomatología. Por eso es muy importante no solamente hacer la exploración física, sino también hacer el examen de sangre. Eso es muy necesario para poder determinar si hay trastorno tiroideo. Doctora, hay cambios de humor que muchas veces la señora, el señor dice, ¿por qué será que estoy teniendo cambios de humor? Y ya vamos haciendo check. Si usted tiene 4, ya mejor vaya al doctor. Claro que sí, los cambios de humor. Sabemos, vamos a hablar ahorita, digamos, con mayor predisposición las mujeres, ¿verdad? Que tenemos más ese cambio hormonal. Claro que sí, volvemos a lo mismo. Esta glándula es totalmente... la base fundamental es controlar todo nuestro sistema, realmente nuestro cuerpo, nuestro interior. Entonces los cambios de humor vienen ¿a dónde? En la parte hormonal. Entonces estamos hablando de una mujer ya mayor de 30 años. Abarquémonos un poquito más. Las mujeres que están en el periodo de menopausia, las mujeres que están en el periodo de climaterio, tienen una baja nivel de estrógenos. Esto va a contribuir cuando tengamos la T3 y T4 de las hormonas tiroideas bajas. Por supuesto, al tener el estrógeno bajo también va a hacer que la persona prácticamente se sienta, obviamente, con esos trastornos de humor. Muy importante hacer el diagnóstico diferencial con la depresión, que también nos puede dar cambios de humor. Por eso es muy importante, si de estos síntomas que estamos mencionando tenemos 2 o 3, ya no podemos ser característicos y decir vamos a tener problemas de tiroides. Hay que hacer un diagnóstico diferencial de una variedad de enfermedades que también tienen los síntomas de la hipotiroidismo. Doctora, sensación de frío, que a veces lo podemos confundir con hipotensión. Cuando la presión está un poquito bajita, puede estar para abajo de 220 sobre, se me fue el dato. Vamos a ver, 220/80. Sergito, cuando hablamos de hipotensión significa que la presión baja, obviamente la presión normal está baja, entonces lo normal 120/80. 120, ya le metí el cableado. Ya le metí un montón, ya cuando me dijo 220 ya dije, esa es hipertensión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, la glándula tiroides controla totalmente la temperatura corporal y si yo lo tengo bajo, esas hormonas, es que todo se va a relacionar a las hormonas. Yo voy a sentir frío, entonces son esas personas que están en Guanacaste y que prácticamente sienten el frío, muy importante, y dirían, la persona con tiroides baja, por lo general tienden a aumentar un poquito el colesterol, un poquito de peso, ya vamos a hablar más adelante de eso, pero eso no diría, bueno, tiene bastante grasita, tiene bastante energía como para compensar el clima corporal, el interno, pero nada que ver. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura va a bajar en el interior del cuerpo porque estas hormonas están totalmente bajas. Entonces son personas que son más intolerantes al frío. Quinta seña, el estreñimiento, y los ticos padecen muchísimo de estreñimiento y no le ponemos atención, lo vemos como algo normal. ¿Cuándo definir qué es estreñimiento, primero que todo? Claro que sí, vamos a definir estreñimiento a aquella persona que tiene aproximadamente, uno diría, qué montón, porque ya con 2, 3 días que yo no puedo dar del cuerpo, siento que me voy a, ¿verdad? Que ya no aguanto. Entonces el estreñimiento se va a definir como 5 a 6 días que la persona no pueda poder defecar. Pero en el caso del hipotiroidismo o que estas hormonas estén bajas, las personas tienen un intestino lento y aparte de eso no comen mucha fibra. Los costarricenses no comen la comidita sanita y esa fibra que ayuda mucho a la parte intestinal. Las hormonas bajas van a hacer que el intestino se vuelva más lento. Entonces la persona no va a ir a defecar constantemente. Entonces padecemos de estreñimiento. Pero todo esto es característico del hipotiroidismo porque el hipertiroidismo es totalmente inverso a todo lo que les estoy mencionando. Y ahora sí, doctora, vamos a abrir otra pantallita porque yo creo que el sobrepeso es una de las principales cosas donde la gente dice tiroides inmediatamente. Pero estamos vea, con unos kilitos ¿dónde de más? se me fue? Por haberle tocado la tiroides a Sergito se me cayó. Entonces, el sobrepeso. Yo les voy a decir algo tan importante que tenemos ese mito. Las personas que son un poquito pasaditas, ¿verdad? De pesito, hablemos de una obesidad, ¿verdad? Hablemos de una obesidad o un sobrepeso. Creemos que la obesidad se debe a que
tengo problemas de tiroides y viene el paciente y le consulta al médico y le dice, yo tengo este pesito porque tengo tiroides. Es lo primero que se defienden, ¿verdad? Pero les voy a contar algo muy importante. Estamos hablando que solo de 5 a 10 libras es lo que yo logro subir cuando tengo un trastorno tiroideo. Y dirían, ¿pero cómo? Y estos 30 kilitos que tengo de más no se debe a la tiroides. ¿Por qué produce esto? ¿Por qué la persona se siente un poquito más hinchada? Porque cuando tenemos hipotiroidismo, vuelvo otra vez a lo mismo, quiero que les quede bien claro eso, que las hormonas están totalmente bajas, es porque conservamos más sal y más líquido. Entonces, claro, si yo conservo más sal y más líquido, ¿cómo me voy a poner? Hinchadito, me voy a poner un poco pesadito. Pero el pesito extra en una persona con hipotiroidismo no quiere decir que sea por propio de la tiroides. 5 a 10 libras nada más. El resto vamos a tener que bajarlos. Ahora, doctora, vamos al tema de los tratamientos. Lo normal, lo que escucha uno todo el mundo es la Eutirox, la levotiroxina. La levotiroxina, esa la dan en la caja. ¿Qué diferencia hay entre el tratamiento de la caja y el tratamiento por privado? Por supuesto que el principio base es la levotiroxina. Existe una gran gama de tratamientos que involucran lo que es la levotiroxina. Por supuesto, el tratamiento del seguro es muy bueno, pero si tenemos la oportunidad de tomar un medicamento por afuera que es la misma base, se podría. ¿Por qué? Porque los efectos son diferentes. Acordémonos que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. No quiere decir que porque sea de la caja o porque sea lo privado no te van a dar efectos adversos o efectos secundarios. Pero si se tiene la posibilidad de consumir por afuera, perfecto. Muy importante, acordémonos que el medicamento debe ser graduado, debe ser dosificado por el médico, porque muchas veces creemos que este medicamento es como de me lo tomo sí, me lo tomo no. Por eso es muy importante hacerse lo que son los exámenes e inclusive el ultrasonido. Porque en el caso de un hipertiroidismo o en una enfermedad de Graves, que es muy característica del hipertiroidismo, no ocupamos y utilizamos más bien yodo radiactivo, que por ahí yo creo que lo han escuchado. Entonces, primero hay que determinar el diagnóstico, si lo que tengo es hipo o hipertiroidismo. Y una vez utilizar el medicamento, alimentarnos correctamente, muy importante. Si yo tengo problemas ováricos, y eso es muy característico en las mujeres, que tengan problemas ováricos y que tengan trastornos de tiroides. Entonces, la tiroides va a afectar a aquellas mujeres que tienen poliquistosis, que tienen fibromas, entonces mucho cuidado. Ahí se les tiene que dar el tratamiento, no solamente del ginecólogo, que en este caso podríamos utilizar anticonceptivas, podríamos utilizar el tratamiento de la tiroides, pero también metformina. Es increíble, la metformina es excelente y es un coadyuvante excelente para las personas que tienen esto. Entonces, sí hay que buscar el diagnóstico primero y darle el tratamiento adecuado. Doctora Elizabeth Mesa, muchísimas gracias por estar hoy aquí en casa, en su casa, la revista. Si usted quiere contactarla, ya aparecen los números en pantalla para todas las consultas que tenga con nuestra querida doctora, aclamada por todos los canales. Ay, muchísimas gracias y yo feliz de estar aquí en la revista y sigan porque lo que sigue es como siempre de calidad. ¿Hay que tenerle o no hay que tenerle miedo a la anestesia? Yo creo que no, siempre y cuando estemos en las manos de un profesional. Yo creo que la anestesia es necesario porque a nadie le gusta el dolor. No nos vamos a someter a una cirugía o simplemente la extracción de una muela sin anestesia. Claro que no hay que tenerle miedo. Bueno, vamos a irnos con nuestra querida compañera Fabiola Herra, que ya está lista con un doctor. Adelante, Fabi.